Bien, yo estoy volviendo de un pequeño receso, una pausa, y a ver a mi familia. Bien, o también a los hermanos de la iglesia, que son los hermanos en Cristo. De Bolivia, manda saludos ahí de la iglesia que me congrego. Reciban saludos, hermanos. Amén. Bien, yo quiero un valiente que lea un versículo en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Si alguien me puede ayudar. Hebreos 13:8. Amén. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Es así, ¿no? Mira, hoy yo cuando llegaba y decía, pues mi mujer, ¿no? Mira, a las nubes. Es igual a lo que hemos visto en Bolivia, decía. Eso es una creación del Señor. El Señor se manifiesta por diferentes cosas, ¿no? Hay cosas que pueden cambiar cuando vienen en un sitio. Ayer cuando llegábamos veíamos todo más claro, nosotros así, la montaña y más bonito, diferente. Pero el cielo es el mismo que hay en Ecuador, es el mismo que aquí en España. A veces dicen, no, hay muchos cristianos que dicen que han partido de esta tierra esperando un milagro. Y tienen dudas en su corazón, dicen, ¿será que es el mismo de aquellos años, de los tiempos de Moisés, de Abraham, que podían hacer milagros, ¿no? Pero dice la palabra del Señor eso, que Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. También lo aclara en Santiago 1:17, dice, la verdad es que Dios no puede cambiar, pues dice su palabra que no hay sombra de variación en Él. Es por eso que Él sigue siendo el mismo. Amén. Amén. Si hay alguna petición, algo que vas esperando de parte del Señor, pues Él es fiel, Él no es hombre para mentir. Amén. En su tiempo lo va a cumplir. Bien, vamos a alabar en esta tarde al Señor, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra. Amén. Amén. Vamos a cantar en esta tarde, dice, hay libertad. Amén.
Jesucristo no miente, no es como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, creo, sí, la Segunda Guerra Mundial, cuando había el holocausto, los nazis que ponían ahí arriba decían, ¿no? El trabajo los hará libres, pero eso es una mentira. Hoy en día es lo mismo, ¿no? El enemigo te pone trabas ahí en la mente que dice que nunca te vas a liberar, pero dice la palabra del Señor, conoce la palabra y la verdad te hace libre. Amén. Amén. Si tú te lo puedes creer, dice libre soy. Para
Libre, salvo, somos por Él. Aleluya, Jesús. Decía, que Dios te bendiga, que Dios te prospere.
guarde. Y cuando llega a su casa, ¿no? Está su esposa Mical, que era la hija de Saúl, y le dice, ¿no? Qué distinguido se veía el rey hoy. Cuando se juntaba con la gente, estaba bailando como cualquiera. Y lo que responde el rey, potente, le dice, me estaba humillando, ¿cómo se puede decir? Estaba bailando para el Señor, para aquel que me ha puesto, dice, ¿no? Por delante de tu Padre. Cuando yo no era nadie, decía, cuando él era pastor, cuando el Señor le había rescatado de las ovejas, le ha puesto como rey de Israel. Entonces decía, no, a mí no me importa lo que diga la gente de mí. Entonces, si tú llegas a ese momento, cuando tú te llegas a humillar lo que realmente el Señor busca eso de ti, vas a tener una conexión con Él. No te va a importar lo que digan las demás personas, lo que digan de ti. Te pueden mirar aquí y no decir, mira, ¿por qué canta así? ¿Por qué se alegra? ¿Por qué llora? Es que la gente no entiende de dónde Dios a ti te ha rescatado. Yo lo sé, yo sé dónde estaría si el Señor no se haya fijado en mí, yo no estaría aquí. Estaría, yo qué sé, estaría afuera, ¿no? No sé dónde está. Estaría perdido. No es lo mismo, dice, ver los milagros del Señor de lejos que vivirlos. Amén. No es lo mismo que el Señor te haya librado de una enfermedad a ti. Una persona que no haya rescatado de lo mismo que haya pasado tu situación no te va a entender. Pero tú sí has podido ver lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, te tiene que importarte. Si el Señor ha hecho cosas maravillosas en tu vida, lo demás no importa. Lo que importa es la conexión que tú hagas con el Señor, que te humilles delante de Él. Porque Él busca eso, agradecimiento. Él busca solo tu corazón. A Él no le importa que tengas casa, que tengas coche, que tengas profesión. A Él no le importa nada. Él solo quiere tu corazón. Tampoco se fija en tu edad, que tengas 10 años. Aquí hay chicos jóvenes de 10, 15 años. No importa. El corazón del mismo cumple la misma función. Amén. Vamos a decirlo una vez más. Ese compadre, corazones quiero adorarte. El lugar. Aleluya, ese compadre, corazones quiero adorarte. Derrámame perfume, sin que me importe
busques, cuanto más te humilles, cuanto más clames, verás la gloria del Señor. Amén. Vamos a pasar a la parte de la palabra del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. En primer lugar, vamos a orar al Señor por la palabra. Padre Santo, venimos delante de ti en esta tarde, Señor. Pedimos que tú seas guiándonos en cada momento, Señor. Que tu palabra, Señor, sea escuchada, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas, Padre. Señor, guiándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vale, pues el sábado pasado estuvimos hablando sobre el buen samaritano y nos quedamos a medias porque ya no pudimos hacer las preguntas. Entonces vamos a terminar de estudiarlo. No sé si os acordáis de que hicimos estos libricos. No sé quién se lo ha traído, ni sé cómo lo lleváis. Hicimos estos libros para que estos estudios no se olvidaran y fuerais apuntando los versículos dentro y tuvierais un recuerdo. Entonces no sé quién se lo ha traído. También dijimos y repartimos un folio para que fuerais apuntando igualmente los versículos y las preguntas que hacíamos sobre el estudio que estábamos dando. ¿Quién se lo ha traído? Elizabeth, Elifaz y Denis, ¿no? ¿Tú te lo has traído? Está dentro. Pues bueno, pues si queréis ir a cogerlo. Sí, si no, no vale. Se me quedan todos los papeles. Bueno, pues vamos a buscar en Lucas 10. Lucas 10, 25. Y como hemos dicho más de un sábado, qué hermoso es de escudriñar la palabra y estudiarla. No solo leerla de pasada, sino estudiarla y detenerse en cada palabra y en cada texto de ella. Entonces, vamos a leer Lucas 10, 25. Dice así. Dice, he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces Jesús le contestó y le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, o sea, Jesús, como dijimos el sábado pasado, le contestó con otra pregunta. No le dio explicación ninguna, simplemente que le contestó con otra pregunta, porque digamos que el intérprete de la ley, dijimos que para los judíos era un escriba, que eran las personas que se dedicaban a estudiar la palabra, ¿no? Entonces ellos sabían muchísimo de la ley, ellos se lo conocían muy bien, y entonces siempre iban a ver en qué cosa podían, digamos, acusar a Jesús. Entonces, por eso Jesús le contestó con una pregunta y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el escriba, el intérprete de la ley, no se quedó contento. Y entonces, otra vez le pregunta a Jesús. Pero él respondiendo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo. Entonces Jesús, para que lo entendiera,
Le dijo, voy a explicárselo con una parábola, con un ejemplo. Y le dice, un hombre descendía de Jerusalén. En Jerusalén era donde estaba el templo, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Se supone que el sacerdote venía de Jerusalén, vendría del templo. Entonces viviría en Jericó y entonces venía de estar en el templo y entonces íbamos por el camino y se encontró al hombre pues medio moribundo. No sabemos, en la Biblia no dice si era judío, si era gentil, no nos especifica. Se supone que era judío, pero tampoco nos lo dice. Dice, aconteció que descendiendo un sacerdote en el 31 por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sábado pasado estuvimos viendo y dijimos que posiblemente el hombre, pues podíamos pensar y decir, a lo mejor es que como estaba en el templo trabajando y no podían tocar sangre, no podían, si era un gentil, no podían acercarse, en fin, tenían sus costumbres y sus cosas, pues podíamos pensar que a lo mejor sería por eso. Pero como él iba de Jerusalén a Jericó, él no iba al templo, él volvía del templo, iba a su casa, se supone más a su casa o iba a Jericó para otra cosa, pero no iba al templo a trabajar en el templo. Entonces por esa razón no sería. No sabemos el por qué, el hombre a lo mejor pensaría que ya están los ladrones por aquí, me van a cazar a mí también, en fin, pues le daría miedo al hombre, no sabemos. Bueno, este fue el sacerdote. Y pasó de largo. En el 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. El levita también estaría en el templo trabajando, pero le pasó lo mismo, tampoco iba al templo a trabajar. Le daría miedo, no sabemos por qué, pues tampoco lo atendió. Lo vio allí medio moribundo y pasó de largo. Pero entonces vino un samaritano, que normalmente los samaritanos no se entendían bien con los judíos, ¿no? Porque ellos decían que el templo tenía que haberlo hecho en otro sitio, y tuvieron sus disputas con los judíos. Y entonces los samaritanos y los judíos no se podían ver. Y entonces vino el samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. O sea, le dio lástima del hombre al verlo así en esa situación. Y acercándose, él no miró si era un judío que no se llevaba bien con él, si era quien era. Simplemente se compadeció de él y no miró quién era. Y mirad lo que hizo el samaritano. Dice que acercándose, en el versículo 34, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, que el aceite y el vino en aquello entonces era como medicina ahora, era como ellos curaban la herida y todo eso. Entonces nos dice que poniéndole su cabalgadura, por lo visto llevaba algún burro, llevaba algún caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame de él, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea que no solo tuvo compasión de él, le vendó su herida y lo curó, sino que lo llevó al mesón. No solo lo dejó en el mesón, sino que también le dijo, todo lo que gastes de más en este hombre, cuando yo vuelva, te lo pago. Entonces dice que otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame de él, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces le pregunta a Jesús, al escriba, al intérprete de la ley, y le dice, o sea, Jesús, si vemos, él en todo momento quería que fuera el mismo intérprete de la ley que se contestara a él mismo. O sea, Jesús no le contestó en ningún momento directamente. Para ser salvo tienes que hacer esto. No. Él quería que él mismo se contestara. Y le pregunta otra vez. En el 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
O sea, el mismo escriba, el mismo intérprete era el que se tenía que contestar a las preguntas que le había hecho anteriormente. Y entonces él le dijo, el escriba, el que usó de misericordia con él, el que usó de misericordia con el hombre herido. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces aquí vemos en este pasaje que siempre en la época de que Jesús estuvo, en los 3 años que estuvo, de los 30 a los 33 años, que estuvo haciendo milagros y veía al pueblo judío todos los milagros que hacía el Señor, siempre iban a muerte con él, siempre iban a ver si le podían encontrar algún fallo, a ver si podían decir, no lo está haciendo bien, no. Siempre iban a ver lo que podían. Pero Jesús era muy astuto y entonces él dijo, tú mismo me estás preguntando y tú mismo te vas a contestar. Entonces, vemos el resumen que yo he sacado. Entonces, dice que el intérprete de la ley siempre era una persona eran como muy, no sé cómo explicaros, se creían como ellos superiores a los demás, porque sabían escribir. En aquella época no todo el mundo sabía escribir, ni leer, era como, no sé, como nosotros, por ejemplo, hace 60 años aquí en España, ¿quién sabía leer y escribir? Nuestros abuelos, bisabuelos, la mayoría no sabían ni leer ni escribir. Yo lo digo por los míos. Ellos se criaron en el campo y ellos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, cualquier persona que supiera leer y escribir, pues se creía como superior a los demás. Entonces, aquí pasaba lo mismo. Por ser un escriba y un intérprete de la ley, pues se creían superiores a los demás. Y entonces iban nada más que siempre a ver los fallos que le podían sacar a Jesús. Y entonces, dice, en el resumen que hice, dice que Lucas llama al hombre experto de la ley, porque Lucas dijimos anteriormente de que era gentil, era un doctor, era médico, y él era gentil, y entonces lo llama experto de la ley, pero los judíos lo llamarían escriba, un escriba, que los escribas eran los que se dedicaban a escribir y a interpretar la escritura. Entonces, el experto en la ley se acercó a Jesús para probar si realmente era el Mesías. Jesús no contestó la pregunta, sino que lanzó una nueva pregunta. Entonces, el sacerdote y el levita no tuvieron compasión de la persona a la que habían agredido. No pensaron en el peligro de contaminarse, porque hemos dicho que venían de Jerusalén a Jericó y no iban a participar de nada del templo. Entonces, ellos posiblemente pues tuvieron miedo a decir hay ladrones, nos van a robar a nosotros también. Y entonces, aunque la pérdida de sangre sí le hubiera hecho impuro, porque en aquellos entonces si había algún herido con sangre o algo, si tocaban la sangre, ya se tenían que dar un tiempo para purificarse y todas esas cosas. Pero claro, como venían de Jerusalén a Jericó, por eso no fueron. Entonces, ahí vemos cómo demuestra el coraje que tuvo el samaritano, ¿no? Que él no pensó si era judío, si era gentil, él no pensó en nada, simplemente en curarlo, en gastarse su dinero, que en aquellos entonces 2 denarios dice que era el salario de 2 días, a lo mejor como unos 100 euros, 150 euros ahora. ¿Y quién tiene ahora 150 euros para gastarse? Es decir, veo un herido y me gasto 150 euros en esta persona, aparte de curarlo y de todo. O sea, podemos ver el samaritano cómo actuó. Sí, dice que fue movido a misericordia. Entonces esto demuestra el coraje. Él no pensó en que podían estar los ladrones por allí, en que lo podían robar, en que podían... Él no pensó en nada. Nada más que lo vio, que necesitaba ayuda y él le ayudó. Y ya está. Y entonces la parábola nos exhorta a ir a hacer nosotros lo mismo. A ser compasivos y a ser amorosos con los demás. Que no miremos si son personas que creen en Dios, que no creen en Dios, porque aquí no nos dice si la persona herida, no nos dice si seguía a Jesús, si había oído de Jesús, nada, absolutamente nada. Simplemente
era una persona que necesitaba ayuda y el buen samaritano se la prestó. ¿Y qué le decía Jesús al escriba? Ves tú, ya lo mismo. Entonces, en esta tarde quiero que en el estudio del buen samaritano nos quede eso, que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Entonces, las dos preguntas que tengo, que si queréis aquí tengo lápiz para que podáis copiar, no sé si papel tendréis. Y la semana pasada hice una pregunta, es que esto no es predicación, esto es un estudio que hemos ido dando, y le dije a los jóvenes, no sé si me lo habrán buscado, que cuántos kilómetros había de Jerusalén a Jericó. A ver si me lo habéis buscado alguno. Yo 25 kilómetros. De 25 a 26. 26, era 26. Como Bueno, de Murcia. 25 a 26 en unos sitios pero sé ponen. que si viajaban por Italia, bajaban casi a 20 kilómetros. Era como una etapa. Bueno, de 25 a 26 Era kilómetros. 26. Muy bien, Javier, Como ¿ves? Murcia, de aquí. Él lo ha mirado. De Mula. Pero está sobre eso, sobre 25 o 26 kilómetros. ¿Vale? Entonces, la pregunta que quiero, me gustaría que copiarais, dice así: ¿qué hizo el samaritano cuando vio al hombre moribundo en la orilla del camino? Sabéis que normalmente cada vez que hemos terminado un estudio hemos hecho un par de preguntas o tres. Entonces, normalmente yo os dije que los libritos estos pues los fuerais copiando, que estos fueron los libros que hicimos el primer día, entonces que fuerais copiando aquí el tema que dábamos ese día y debajo las preguntas, para que luego os quedara un recuerdo de los estudios que hemos estado dando esta semana. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué hizo el samaritano cuando vio al hombre moribundo en la orilla del camino? Y me ponéis los versículos en donde está. Y la segunda pregunta dice: ¿el experto en la ley, el escriba, mencionó o dijo la palabra samaritano en algún momento? En uno de los versículos lo pone, si lo dijo o no. Vale, pues esas son las dos preguntas que tenemos para este estudio. ¿Vale? Entonces, quería hacer un pequeño resumen de los otros tres estudios que se han dado. Yo voy a hacer de los dos que di yo, porque uno lo dio Mario, y voy a hacer el resumen después. Entonces, esas dos preguntas las dejo para que después con Mario las vayáis viendo. ¿Vale? Os voy a hacer un pequeño resumen de los otros estudios que hemos dado en estas semanas anteriores. Sobre todo quiero que no se echen al olvido, ¿no? Entonces, por eso, cada semana sabéis de que hemos estado repasando lo de la semana anterior. Y entonces, en la primera semana estuvimos hablando del centurión. No sé si os acordáis de lo que estuvimos dando. ¿Os acordáis del centurión? ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos dando? Cuando Jesús sana al siervo del centurión. ¿No os acordáis? El primer estudio que dimos se encuentra en Lucas 7, del 1 al 10. Si queréis buscarlo, si no voy a hacer un breve resumen. Estuvimos hablando de que Jesús fue cuando fue haciendo los milagros, y en Lucas 7 nos encontramos de que Jesús igual él tenía relación, porque en aquellos entonces los judíos tenían relación con los judíos, los samaritanos tenían relación con los samaritanos, o sea, no se juntaban entre ellos. Ellos tenían sus leyes, sus cosas, pero Jesús se juntaba con todo el mundo. Él no tenía excepción de personas. Él con todo el mundo quería saber, ¿no? Y con todo el mundo tenía relación. Y entonces aquí, en esta parte, había un centurión que tenía un siervo. Estuvimos hablando lo mismo que el intérprete de la ley, hemos dicho que era una persona también muy subida, muy... Pues en aquellos entonces los centuriones eran personas bien vistas, eran personas de poder, porque eran los que digamos, gobernaban los ejércitos en aquellos entonces. Entonces era igual, era una persona con sabiduría,
que llevaba por su ejército a sus órdenes y todo eso. Entonces nos habla de que este centurión, por lo visto, había oído hablar de Jesús, había oído hablar de él, porque si no, no hubiera acudido a Jesús. Y entonces nos dice que el centurión era gentil, y aun siendo gentil, tenía fe en Jesús de que podía sanar a su siervo. Entonces, ahí vemos que era un hombre humilde, porque era un hombre que amaba a su siervo. Él tenía un siervo en casa, que le estaba sirviendo, y él acudió a Jesús porque este siervo estaba enfermo. Entonces, ahí vemos que era un hombre que se compadecía también por su siervo. O sea, hay gente a lo mejor muy altiva y tenía a lo mejor su siervo y le daba igual, pues si se moría se había muerto, ¿no? Pero no, este hombre dice que tenía a su siervo enfermo, por lo visto lo amaría a su siervo. Y entonces era un hombre humilde, que aun siendo centurión y teniendo soldados bajo sus órdenes, él sabía que Jesús podía sanar a su siervo. En aquellos entonces un judío no podía entrar, estuvimos hablando de que no podía entrar a la casa de un gentil, no podía, porque entonces quedaba como maldito, era algo como maldito para ellos. Y entonces el centurión lo sabía eso, y él sabía que Jesús era judío. Entonces estuvimos hablando de que mandó el centurión, mandó estuvimos hablando de los ancianos, mandó a los ancianos, no sé en qué versículo está, aquí, y ellos vinieron a Jesús, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, porque como estuvimos hablando, no sé si os acordáis, de que este hombre se llevaba muy bien con el pueblo judío, y por lo visto le había construido un templo, o sea, tenía mucha relación con el pueblo judío, era, se ve por lo visto, una buena persona. Y entonces, él mandó a los ancianos para que hablasen con Jesús. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de eso? Y entonces, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Que una de las preguntas que estuvimos debatiendo ese día fue de que, ¿por qué los líderes judíos creen que Jesús debe sanar al siervo? ¿Os acordáis que lo estuvimos viendo? Y según los líderes judíos, ellos pensaban que Jesús tenía que sanarlo porque como él había hecho obras, de que le había hecho el templo y le había estado ayudando al pueblo judío, entonces él, digamos, en contraprestación a ese trabajo, Jesús estaba obligado a sanar a su siervo. Pero luego Jesús, ¿qué le dijo? ¿Y cómo actuó el centurión? ¿Os acordáis que estuvimos viendo ese tema? Y entonces, dice... Y entonces, bueno, le rogaron con solicitud diciéndole digno de que le concedas esto. O sea que para los ancianos pensaban de que el centurión era digno de que Jesús sanara a su siervo por la obra que él había hecho, que el centurión había hecho. Entonces Jesús dice que fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos, dice, cuando ya no estaban lejos de la casa, llegando a la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, era una persona humilde, él no se sentía digno. No se sentía digno ni de que Jesús entrara a su casa. O sea, ahí podemos ver cómo era una persona que reconocía a Jesús. Era una persona humilde. Y entonces, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi orden, y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. O sea, era una persona de autoridad. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Claro, en aquellos entonces Jesús diría, madre mía, ha venido un centurión a mí, que es un hombre poderoso en aquella época, ¿no? Y de la forma que actuó el centurión. ¿Y qué le dijo Jesús al pueblo judío? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados,
hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces aquí vemos que Jesús no mira si eres gentil, judío, ni si tiene un alto rango, un bajo rango, porque después más adelante estuvimos viendo la mujer que vino y le enjuagó los pies con perfume, que fue en la casa de Simón el fariseo, cuando Jesús fue allí, que eso ya hablaba el Mario. Y entonces vemos como una mujer, que era prostituta, la mujer, le lavó y enjuagó los pies a Jesús con perfume, y Jesús la dejó. Y Simón decía, madre mía, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Cómo deja a esta mujer que le esté lavando los pies? ¿Por qué no sabe él si Jesús sabe quién es esta mujer? O sea, él no miraba a Jesús si era eso, si era centurión, si era prostituta, él no miraba la clase social de nadie. No tenía perjuicio, como se tienen muchas veces. Que muchas veces dice, madre mía, te fijas en la apariencia de una persona y dices, ¿cómo es posible que esta persona venga? No sé, como que la repudia un poco, y Jesús no miraba nada, miraba el corazón de la persona. Entonces, bueno, ahí hicimos dos preguntas. Una de ellas era, ¿por qué los líderes judíos creen que Jesús debe sanar al siervo? Que no vamos a entrar ahora en la lectura de contestarlo. Esa era una de las preguntas que hicimos. Y luego la otra era, ¿por qué crees que el centurión en ningún momento menciona que edificara una sinagoga y ayudara al pueblo judío? Esa era una de las preguntas. Vale. Entonces ese fue uno de los estudios. Resumen del primer estudio. Ahora voy a hacer el resumen del segundo estudio que dimos. ¿Vale? Muchos fueron copiando y fueron tomando nota del estudio, por eso fue el hacer el libro, para que os quedara aquí todo guardado en el librico, todos los estudios con los versículos y las preguntas que estábamos haciendo. Si alguno quiere un folio o algo para ir tomando nota, no sé si adentro os dimos un folio el primer día, para que tomaréis nota, ¿verdad? Pero bueno, sí, Elizabeth y Elifaz sí se lo han traído, y Denis también. Bueno, pues vosotros tomad nota y luego los demás, pues si queréis copiar o lo que sea de lo que ellos pongan, pues lo podéis hacer. Vale, entonces lo tenéis, ¿no, Elizabeth? Esas preguntas lo tenéis. Bueno, ahora vamos al segundo estudio que dimos. La viuda de Naín se encuentra en Lucas 7, del 11 al 17. Entonces aquí habla de que después de que Jesús sana el siervo del centurión, dice que iban andando, ¿no? Iba Jesús con la multitud andando, y dice que iban llegando a Naín. Naín era un pueblo. Y entonces dice que al entrar, una gran multitud, Jesús ve con una gran multitud. Y entonces al entrar había otra multitud. Y entonces dice que llegando iban dos grupos de personas. Los que iban con Jesús y aparte un entierro de una viuda que no tenía esposo y se había muerto su hijo. Entonces vosotros pensáis, estuvimos hablando del contraste, ¿no?, que se encontró Jesús. Imaginaros que Jesús iba, después de la sanidad del siervo del centurión, pues todos contentos, todos de ver, ¿no?, lo que había pasado, y entran al pueblo y se encuentran otro grupo, otra multitud de personas, pues tristes, llorando, y se encontraban pues mal, ¿no? Entonces imaginaros el contraste que se encontraron ahí. Entonces, la viuda, estuvimos hablando de que en ningún momento le pidió a Jesús de que sanara a su hijo. Ella, supongo que iría pues súper emocionada la mujer, imaginaros, para una madre que haya perdido a su esposo y ahora que pierda a su hijo. Pues algo muy duro. La verdad que yo creo que es lo peor que le puede pasar a una madre, a una mujer. Lo peor que le puede pasar a una mujer es perder a su hijo. Entonces, nos habla, en Lucas 7, dice que la mujer en ningún momento le pidió a Jesús de que sanara a su hijo. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, encima de todo era hijo único, que era el único hijo que tenía esta mujer, que no tenía más hijos tampoco. Pues imaginaros la escena. Entonces dice que la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella.
Lo mismo que pasó con el buen samaritano, que tuvo misericordia y se compadeció. Entonces dice que aquí Jesús se compadeció al ver la viuda y diría, madre mía, esta mujer, y su corazón supongo que saltaría y tendría misericordia y se compadeció de esta mujer. Y entonces dice, y le dijo Jesús a la viuda, no llores. O sea, la mujer estaría que no podría ni hablar, ni podría expresarse, pero Jesús sí veía su corazón. Y le decía, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, que os acordáis que estuvimos hablando, ¿te acuerdas, Javier? Que estuvimos diciendo que en aquellos entonces no podían tocar el féretro. Porque si te tocaban el féretro de la persona fallecida, quedaban como maldecidos, si era una cosa que no podían hacer tampoco. Igual que hemos dicho que no podían tocar sangre, no podían por el féretro, tampoco podían tocar. Y Jesús, pues vino contra la regla y tocó el féretro. Y entonces, mirad lo que hizo Jesús. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Fue lo que estuvimos hablando de que por medio de la palabra de Jesús, el joven se levantó. ¿No? Imaginaros también las personas que acompañaban a Jesús en ese momento, cómo tendrían que vivir esos momentos. O sea, eran momentos muy grandes, porque estaban viendo los milagros. O sea, estaban viendo un entierro, como si tú ahora vas a un entierro, estás viendo un entierro, y ves que una persona se acerca al féretro, toca el féretro y le dice, joven, levántate. Y se levanta. Es algo, solo pensarlo, ¿no? Que es algo muy grande. O sea, las personas que estuvieron con Jesús, todo lo que vivieron. Y entonces dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Imaginaros la escena. De esa madre, de pasar, de estar llorando, quebrar, de estar mal, porque estaría muy mal, de pronto que le dan a su hijo vivo. O sea, vosotros, y encima ni lo había pedido por su boca, o sea, que la mujer no lo había pedido, pero el Señor vio su corazón y se compadeció de ella. Y entonces nos dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. O sea, imaginaros cómo Jesús actuaba en todo momento. Él miraba el corazón de las personas, se compadecía de las personas y como le dijo al intérprete de la ley, ves tú, ya es lo mismo. Entonces aquí estuvimos viendo otras dos preguntas. Vamos a ver si las encuentro, las dos preguntas que hicimos ese día. La viuda de Naín. A ver, yo tengo aquí el resumen que dice que para los judíos, si tocaba el ataúd de un muerto, quedaba contaminado. Entonces una de las preguntas que hicimos, ¿cuál podría ser la reacción de las multitudes al ver que Jesús tocaba el ataúd? Esa fue una de las preguntas que hicimos. ¿Cómo reaccionó? Al ver que Jesús tocaba el féretro, ¿cómo pensáis vosotros que reaccionarían en ese momento las personas que había ahí? Tanto las que acompañaban a Jesús como las que acompañaban en el entierro. Luego, la segunda pregunta que hicimos de este estudio, ¿cómo devolvió Jesús la vida al hijo de la viuda? ¿Qué fue lo que hizo? Y luego, tercera pregunta, ¿cuál fue la reacción de la multitud cuando vieron levantarse al hijo de la viuda? ¿Vale? Esas tres preguntas fueron las que se hicieron ese día del estudio. No las vamos a contestar ahora y vamos a intentar debatir, pero bueno, ese día ya las estuvimos mirando y estuvimos contestando esas preguntas, ¿vale? Entonces, esos fueron los dos estudios que di yo. Yo he dado 3 y el cuarto lo dio... Bueno, el cuarto lo di yo, tú diste el tercero. Entonces ahora vamos a dar paso a Mario. Yo ya he terminado de dar el del buen samaritano, que es el que me quedé a mediar la semana pasada.
Y entonces he hecho el resumen de los dos primeros que di, ¿vale? Para que refresquemos lo que se ha dado durante esta semana. Y bueno, si no lo habéis copiado y no habéis tomado nota, pues como está Elizabeth, como podéis preguntar a mí, que os digo los versículos que se han dado y las preguntas, ¿vale? Entonces en el librico, si queréis, pues las vais apuntando y tenéis un recuerdo de los estudios que hemos dado, ¿vale? Allí creo que afuera hay dos que se quedaron que no son de nadie. Los otros, pues si los tenéis en casa, después podéis terminar de rellenarlos, ¿vale? Entonces voy a dar paso a Mario, que de el tercer estudio lo haga el resumen y las preguntas. Bueno, espero que haya sido bendición. Señor, me bendiga. Voy a quitar el tenderete que tengo aquí. Ya no tengo el tenderete que tengo. No sé quién no soy de vino ni favor. Pero si quieres las preguntas, yo te las pongo. Yo te dejo mi apunte. Yo te dejo mi apunte. Mi Biblia, si quieres, yo te lo dejo. Mira, este es el de Simón. ¿De cuál quiere la pregunta? ¿De Simón? ¿De Fariseo? Mira, aquí tiene la pregunta. ¿Qué dijeron los que estaban sentados a la mesa? Esta es una. ¿Y quién es el que.? Aquí viene la pregunta. ¿Qué crees que Simón estaba sintiendo? Esto es lo único que se la puede decir. Si quieres la otra, ¿quieres la otra? No. ¿No? Bueno, mis amados hermanos, pues voy a ser breve. Yo sé que mucho estudio se puede la cabeza explotar de tanto conocimiento, ¿no? Bueno, voy a ser breve. Voy a leer lo que estuvimos estudiando, para aquellos que no estuvieron. Está en Lucas 7:36. La enseñanza de la hermana Mari. Tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo, ¿no? Tiene mucho que ver y se expande de una manera increíble. Se expande en todo sentido. ¿Por qué les digo esto? Bueno, vamos a leer. Más que todo vamos a leer y después desglosamos esto lo más rápido posible. Lucas 7:36 y procedo a la lectura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que a quien perdonó más, y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien se le perdona poco,
poco ama. Y ella le dijo, tus pecados son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Bueno, lo que dijo nuestra hermana María, siempre querían que al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, lo querían siempre encontrar en sus fallos. Y es increíble porque nuestro Señor Jesucristo no ha habido ni un hombre que pueda dar respuesta, ni quien le enseñó a Jesús tanto conocimiento. Siempre en su omnisciencia y en su omnipotencia, Él sabía de qué padecía cada persona, ¿no? Entonces, los fariseos pensaban que ellos tenían la sabiduría más alta del mundo, ¿no? Ellos, como decía Jesús, estaban sentados en la cátedra de Moisés y ellos tenían toda la autoridad para juzgar. Pero viene nuestro Señor Jesucristo y cambia la forma de pensar de aquellos hombres. Y lo más increíble es que este hombre, Simón el fariseo, le había hecho un ruego. Y el ruego era que comiese con él. Pero es algo que, esto es lo bueno de la palabra, y cuando buscamos conocimiento de la palabra, cuando queremos introducirnos en la palabra, nos vamos a dar cuenta que en nuestro español es muy distinto, que esto está traducido al español, pero en realidad lo que quiso decir la escritura es que Simón Pedro le rogaba, le insistía a Jesús, venga a comer a mi casa, venga a mi casa. Y dice que Jesús, como nos hemos dado cuenta, Jesús parece que no quería tener mucha, ¿cómo te puedo explicar? Mucho acercamiento con los maestros de la ley. Porque él ya se había dado cuenta de que los fariseos, los sacerdotes, los escribas, bueno, y todos ellos, los saduceos, todos ellos prácticamente lo que querían era ver sus fallos, como nos estaba enseñando nuestra hermana Mari, ¿no? Pero dice que parece mentira, pero es una gran realidad. Jesús quiere y desea, ¿cómo te puedo decir? Jesús confronta al ser humano. ¿Y qué pasa hoy en día? Esto es lo que está pasando hoy en día. Y esto puede suceder inclusive en las iglesias cristianas evangélicas. Esto puede suceder en toda religión. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en una... ¿cómo le puedo explicar? En una religión no... a ver, ¿cómo le explico? El problema de los fariseos y de las religiones de hoy en día es que nos enseña o a que aprendamos a descansar en una religión barata y fácil. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Hoy en día allá afuera están celebrando, están llevando esos monumentos en sus hombros. Esa religión barata y fácil les permite hacer todo. Ellos pueden ir a una discoteca, pueden emborracharse, pueden hacer de todo. Eso es la gente quiere una religión como quien va a un restaurante y quiero comer un plato de comida a mi gusto. Y es aquí cuando el Señor nos confronta, que aún nosotros no caigamos en esa monotonía. En la monotonía de que si vengo a la iglesia, pues ya será suficiente. Si toco los instrumentos musicales, ya será suficiente. ¿Sí me entiende? Inclusive hasta yo. Que venga yo a dar una enseñanza y ya con eso estoy tranquilo conmigo mismo. No, el Señor quiere una relación personal con nosotros. Y quiere quitarnos esa forma de pensar errónea de lo que es la religión. Y para no alargarme mucho,
los fariseos querían descalificar a Jesús. Se sintieron incómodos. ¿Por qué se sintieron incómodos? Porque cuando esta mujer se aparece en el escenario, automáticamente se tira a los pies de Jesús y no se tira de frente, se tira por detrás. Pero no entiendo cómo es eso. No es, en esos tiempos la comida no era una mesa. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, prácticamente en ese tiempo los judíos prácticamente como que comían de rodillas. Y sus pies estaban por detrás. Cuando una persona se arrodilla, sus pies quedan por detrás. Entonces la mujer se acerca por detrás, no de frente. Entonces aquí es cuando los fariseos comienzan a decir, uno de ellos, Simón Pedro, dice, si este fuera verdaderamente profeta, pero no lo dice audiblemente. Mira lo importante que es leer esta palabra, porque pensamos que fue audible, no fue audible. Ese hombre, como si usted lee la palabra, dice, habló para sí mismo. Aquí mismo lo dice. Habló para sí mismo. Y como Jesús es sabio, es omnisciente, que puede escudriñar nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, es cuando Él dijo, les voy a contar una parábola. Y cómo parece mentira que esa parábola que cuenta Jesús nos confronta a nosotros mismos y lo confronta al mismo fariseo. Y mira, esta mujer fue muy valiente, porque en aquel tiempo una mujer que vivía en un pecado extremo era digna de muerte. Era digna de muerte, pero fue valiente esta mujer. Al acercarse al escenario, no solo era Simón Pedro, era un sinnúmero de fariseos a su alrededor. Si ellos hubiesen querido, lo hubiesen matado, lo hubiesen lapidado, pero fue valiente. Y como dice nuestra hermana Mari, la misericordia de Dios está tocando el corazón y nos toca a nosotros el corazón. Tenemos el valor ante el Señor de reconocer que nosotros no nos hemos acercado al Señor. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Nos ha llamado. Y hay una cosa muy importante. Si Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar una deuda enorme de toda la humanidad, nadie de los que estamos aquí, nadie vamos a poder pagar lo que Jesús hizo. No podemos hacer nada para pagar lo que Jesús hizo. Y por eso que tenemos que ser valientes en este tiempo y reconocer, porque dice que los que lloran, mejor así lo voy a decir. Aunque tengo tanto apunte que no quiero extenderme mucho porque no quiero cansarlos. Dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Porque dice que serán consolados. Dice que Dios va a enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Si nos humillamos ante Él, si reconocemos que necesitamos de Él, nada de lo que podamos pagar va a poder absolvernos nuestro juicio ante Dios. Y es por eso que tenemos que ser valientes como esta mujer, reconocer nuestro pecado, porque la palabra dice que no hay ninguno justo, ni uno, joven, adulto, mayor, como sea. Todos, como dice la palabra del Señor, todos hemos pecado ante el Señor. Todos. No hay absolutamente nada que hagamos que nos pueda ganar esa salvación. Nada.
Solamente el reconocimiento al Señor, la valentía, la humildad de buscar el rostro del Señor. Amén. Bueno, no quiero extenderme más. Hay mucho que se puede hablar de este tema, muchísimo. Y lo más importante, hay una cosa que se dice la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa? La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es lo que nos hace correr hacia Él. Nosotros no hemos ido hacia Él, Él ha ido hacia nosotros. Esa muerte de Jesús es lo que nos mueve a buscar de Él. Es lo que nos mueve a buscar su rostro. El reconocimiento de que hemos pecado y la muerte de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos hace correr a Él. Es lo que nos hace estar aquí hoy en día. Amén. Bueno, creo que las preguntas que se hicieron la vez anterior, por si lo quieren anotar, que se los voy a decir. Aquellos que no lo tienen, la pregunta es: ¿qué crees que Simón estaba sintiendo? Esa era la pregunta primera. Y la segunda: ¿qué dijeron los que estaban sentados a la mesa con Jesús? Amén. Bueno, vamos a dar por culminado esta. ¿O hay algo más que quieran? Oramos. Vale, nos ponemos de pie. Sí. Y oramos. Querido y amado Dios, te damos las gracias, Señor, esta tarde. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor, y tu muerte en la cruz del Calvario. Ese es lo que nos impulsa a buscarte, Señor. Es buscar tu rostro, buscar tu conocimiento. Tu conocimiento es poder. Y la humildad, Señor, de reconocer que sin ti no somos nada. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada uno que está aquí en este momento. Que tú bendigas a nuestros hermanos en sus casas, amado Dios. Que tú bendigas, Señor, al líder, al pastor de esta iglesia y todo aquel que necesite de tu palabra, Padre. Te bendecimos, te pedimos que tú nos acompañes, que tú bendigas, Señor, todo lo que emprendamos en esta semana y que tu favor y tu gracia, Señor, estén ante nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús.